A continuación, abriremos el espacio o sección de preguntas y respuestas. Si alguien gusta pasar a hacer una pregunta, el micrófono se encuentra en la parte del medio. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta a la doctora Osuna, en relación a los resultados que demostró de las diferentes encuestas de países de Latinoamérica. Vi que en una de sus tablas había una diferencia entre la población de origen urbana. Había un intervalo entre algunos países. Y yo quería preguntarle si había hecho como un análisis de subgrupos en relación a cómo era esta discapacidad, dependiendo si la población venía de un ámbito rural y urbano entre todos estos países. La respuesta es sí. Nosotros miramos esas diferencias y lo que encontramos es pues que en las áreas rurales no había una brecha de educación como si lo había en las áreas urbanas. Particularmente la dificultad con las áreas rurales es que no habían muchas personas que dijeron que tuvieron educación alta o de que dijeron que tuvieran educación secundaria. Entonces ese análisis entre sin educación y educación alta, pues no era, digamos, no fue tan preciso como lo hicimos con las áreas urbanas o como yo lo presenté aquí, porque nos tocó unir si habían tenido alguna educación secundaria o si habían tenido educación alta. Pero la historia es la misma. Menos educación, mayor probabilidad de discapacidad, y más educación, menor probabilidad de discapacidad. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es para la ponente Liliana. Nos comentaba sobre el tema de edadismo y al final nos dio como algunas situaciones que se pueden hacer para combatirlo. Sin embargo, edadismo es discriminación y todos tenemos en cuenta que discriminación es tratar mal a la persona, no darle lo que necesita, algún tipo de maltrato. Pero ¿qué pasa cuando este edadismo como muy marcado se cambia por un edadismo como que no es tan directo? Es decir, yo le quiero hacer todo a la persona adulta mayor, le quiero dar todo, y esto también es negativo, porque no permitimos que la persona continúe con su funcionalidad. ¿Qué haría usted para que el edadismo se combata, pero desde raíz? Gracias. Infantilización también, ¿no? Eso efectivamente es edadismo. Y la pregunta básicamente es, ¿qué se puede hacer para combatir el edadismo desde raíz? Yo creo que educación. Creo que esa es la clave. Como les decía, esto parte de los estereotipos. Desde que se ha investigado el edadismo a finales de los 80, se mencionó que nosotros desde etapas muy tempranas, algunos dicen que desde los 4 años comenzamos a aprender mensajes edadistas a través de nuestra interacción con los abuelos o con personas mayores, ¿no? Entonces vamos envejeciendo con estas concepciones, con estos imaginarios de lo que es ser una persona mayor o de lo que implica envejecer, y además esto se va reforzando mucho con las imágenes como les mostré. O sea, si ustedes van a un centro de salud se van a dar cuenta que hay muchas imágenes en donde quieren dar información para una persona adulta mayor y ponen a una persona con un bastón, ¿no? Y eso nos transmite, o sea, las imágenes nos transmiten mucha información. Entonces yo creo que un punto clave para erradicar esto es la capacitación y espacios, en algunos espacios donde estamos hablando sobre temas, yo creo que hay que meter más el tema del edadismo. O sea, ahora estoy como muy sensibilizada con eso porque creo que todos tenemos estos prejuicios. Lo que pasa es que no somos muy conscientes de los prejuicios que tenemos y entonces actuamos en algunas ocasiones con desprecio o en otras ocasiones queriendo decir superatender a la persona mayor, y cuando realmente lo que estamos haciendo a veces es cayendo también en una infantilización que viene a ser también esta parte de edadismo. Entonces mi apuesta es a la educación y creo que también los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande de cómo se transmite o cómo hacen imágenes para transmitir ideas para las personas mayores,
y tener mucho cuidado, digamos, con estas ideas, ya sea de adultos mayores como muy vitales. Creo que algunas imágenes es donde todos son vitales, todos pueden hacer todo, o algunas ideas en donde todos están con bastón, con andaderas, y pues creo que eso hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Un comentario nada más a Liliana, un trabajo muy importante, muy interesante, y estimularlo porque la siguiente ronda de la ENACEM 2024 tiene las preguntas de discriminación percibida por los adultos mayores en la muestra nacional. Entonces va a ser muy interesante que continúe esa línea de investigación. Y ahora quisiera pasarme a una pregunta con la doctora Nekegia. Espero que todavía esté ahí. Este es un tema muy importante que está trabajando ella sobre disponibilidad de familia y la salud de los adultos mayores, porque desde el punto de vista de envejecimiento, una de las hipótesis importantes de las sociedades en el mundo es que vamos teniendo menos y menos hijos, y cuál va a ser la situación de los adultos mayores conforme se vayan teniendo menos disponibilidad de la familia. Entonces, me da mucho gusto que estén trabajando este tema. Entonces, me voy a cambiar para hacer la pregunta en inglés. Nekegia, if you're still there, I had a question. I just pointed out the importance of the topic because in the whole world, people are aging and successive generations of older adults have fewer and fewer children. So having or not availability of family and their health is going to become very, very important to understand. So I appreciate this topic. So I had a question of whether when you classified people in different groups, having a spouse and having children and not having a spouse, not having children and so on, I was wondering if you're interested in the current availability of spouse and children or in the life course availability of spouse and children. How many years you've spent without a spouse or how many years you've spent without children, perhaps is more important for old age cognition than the current availability of spouse or children. But maybe the hypothesis that you have has to do with the current. Thank you. Okay. So thank you very much for the question, Dr. Wong. And of course, it's really a very important topic given the demographic changes across the world. I completely agree. At the moment, we are really more interested in current availability of family, that is more specifically close-kin partnership and parenthood, because these are the two main sources of family ties within social networks as they age. So we're looking at this from the lens of what does the availability of these sources of support or the unavailability of these sources of support mean for older adults in a context like Mexico, where family is more salient for support and care in later life. So are those who do not have these current traditional family sources in their lives at higher risks of experiencing poor cognition, at least cross-sectionally. This is the intention for now, to understand this relationship. But there is a broader interest in this life course family availability. And I think the way you phrase the question is the most perfect, in that looking at the number of years that one has been living without a partner or without a child or both, how does that shape one's risks for cognitive impairment over the life course? And we hope to be able to do this. We started looking very swiftly at this different conceptualization based on having ever had a child or ever married, to see how that differs. But we didn't really get to make sense of those results as yet. So it's still a work in progress. I hope this answers the question. So in a nutshell, it's
thinking about the current availability of social support based on these two traditional family ties. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Buenas tardes, gracias por las ponencias bastante interesantes. Mi pregunta es para la doctora Nequeya respecto al creciente o a la creciente tendencia de los jóvenes por optar por compañías de mascotas en vez de hijos. Entonces mi pregunta es para ella. Considering the growing trend of younger generations choosing pets over child, do we know if the pet companionship has any protective effect on cognitive health over the traditional family? Thank you. What's the role of pet and possibly other sources of companionship over and above the availability of children for older adults' health? That's not an area that I've investigated, and there might be some growing work in this area, as well as looking at alternative sources of support. And this could be alternative sources of family ties, example, siblings. This is an area of work that I'm also developing, looking at the role of siblings for older adult health, but also thinking about non-family ties, so having community involvement, community relationships, how that also might be a buffering of social support for those who will be aging, without a child and without a partner, and its links to their cognition. But it's a very important question to think about for especially the younger generations, as you mentioned.